Pero bueno, si te parece, vámosle Sí, dando ya entrada están. ya. Sí, ya están con nosotros, Ernesto, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido Temoris Greco, que es periodista independiente y del proyecto Mundo Abierto y egresado de la UAM Xochimilco. Es muy importante decirlo siempre, ¿no? También está nuestra queridísima Laura Sánchez Ley, periodista independiente y del proyecto El Archivero, y se estará incorporando ahorita en un momento nuestro querido Federico Bonazo. Muy buenos días, Temoris, muy buenos días, Lau. Buenos días, Ernesto, Teo, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, Laura, Violeta. Oye, Ernesto, qué bonito paisaje tiene. Se ve que está muy a gusto ahí. Nada más que hay algunos Si no mosquitos, sabes, hay si no algunos sé. mosquitos que los están asediando, ¿no? Pues sí, son unos mezquitos así con motorizados, Temoris, mosquitos motorizados. Sí, son los altos contrastes, ¿no? Miren, ahorita, por ejemplo, está aquí el atardecer, ya está, no sé si se alcanza a ver o no, no, como no Sí, sí, veo, sí, Sí, sí. la este, puesta del sol. está la puesta del sol, tuvimos que mantenernos un tiempo más aquí en las orillas de la isla de Creta Sí. porque pues, se están moviendo todo de manera vertiginosa y esta amenaza de Israel pues no fue un asunto menor y nos ha forzado también a tomar mayores medidas todavía, Violeta, y también esperando pues más reacciones de otros países, de gobiernos y de la población en general en el mundo. Así que pues en este momento estamos, así es mi querido Temuris, y además empieza a amarrar el frío ya a esta hora. Pero Pues no sé si adelante, Violeta. sí, pues gracias, Ernesto. Tenemos aquí un tema que se teje con esto que estás planteando. Si están de acuerdo, podemos iniciar el AU y esperamos ahorita que se incorpore Federico, Ernesto. Y son estos discursos que se han estado dando en la Asamblea General de la ONU. Y pues ya rescatábamos ahorita algunos de ellos, el de Boric, ¿no? Que espera ver a Netanyahu en un tribunal y que pague por este genocidio. Si quieren, empezamos, Tem, contigo para iniciar y rescatar algunos de estos discursos en la Asamblea General de la ONU. También el de Donald Trump, ¿no? Que ese discurso, pues es todo un discurso que rompe todas las reglas y que rompe todo el protocolo de la ONU. Temoris Greco. Bueno, es que parece que Donald Trump cree que está en 1992, después de la disolución de la Unión Soviética, cuando Francis Fukuyama decía que habíamos llegado al fin de la historia, a la victoria definitiva del capitalismo y que ya nada más quedaba lo que los neoconservadores llamaban el mundo unipolar, en donde Estados Unidos se imponía sin que hubiera ningún otro rival. Así ha querido actuar Donald Trump, mandando discursos al mundo, pero sobre todo parece que mandando discursos a su propia base, como si estuviera en un mitin electoral con sus queridos que le aguantan todo, porque habló 4 veces el tiempo que estaba asignado. O sea, los mandatarios, los jefes de Estado y de gobierno tienen 15 minutos para hablar ante la Asamblea General. Él habló 55 minutos, ¿por qué no? Y con todo tipo de groserías, de grandilocuencias, de mentiras, una tras otra, la capacidad de mentir de Donald Trump después, o sea, dijo, es alucinante. Pero no es ese mundo. O sea, y ahí está el problema para él y para todos los que se creen este mito, porque ya no es el mundo unipolar, es un mundo multipolar, es un mundo de muchas hegemonías en competencia, es un mundo donde países medios se pueden asociar para contrarrestar o para tratar de generar equilibrios frente a las grandes potencias, y él ya no tiene el poder que en su cabecita loca se imagina. Ayer Jorge Meléndez y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar
a Oliver Kornick, que es de Media Ninja, este muy interesante conjunto o red de medios independientes de Brasil. Él está en la ONU y nos estaba contando que se siente algo, que todavía está verde, pero que algo se está moviendo, porque dice que entre las representaciones diplomáticas hay mucho descontento con la actitud que tiene Estados Unidos, obviamente un enorme descontento con la hipocresía, porque aunque de pronto Europa parece que está reaccionando, pues en realidad sigue siendo copartícipe, corresponsable del genocidio que se está cometiendo en Gaza pero que hay esta incomodidad y este deseo de generar alternativas que no necesariamente, o sea, no se limitan a los BRICS. Los BRICS es como un gran paraguas que en realidad cobija muchas sensibilidades y muchas agendas que no siempre son compatibles, pero sí hay esta idea de que tienen que hacer cosas y eso lo vemos, por ejemplo, en este rapprochement, en este reencuentro que hay o búsqueda de un reencuentro entre Turquía y Egipto, que han estado enemistadas desde el golpe de Estado del mariscal Assisi en Egipto en 2013, este acercamiento de Saudi con Pakistán, que están buscando generar contrapesos frente a la violencia desbocada de un Israel que también estamos viendo cada vez en mayor confusión. En Israel ya no saben qué hacer, y eso los hace más peligrosos, pero por lo pronto el primer ministro les está diciendo que se conviertan en una nueva Esparta, en una Esparta que, como recordamos, la Esparta de la vieja Grecia era una ciudad de estado militarista, en donde había esclavos y había ciudadanos y los ciudadanos eran los guerreros y que finalmente, pese a todas sus victorias épicas, fue derrotada y conquistada. Entonces, eso es lo que o sea, estamos viendo una recomposición. El discurso de Donald Trump solamente marca, son los coletazos de un dinosaurio que se está ahogando, que se está hundiendo en el pantano, que se va a convertir en un fósil que encontrará en millones de años y lo van a estudiar, pero que no se da cuenta de que se está hundiendo. Muchísimas gracias, Temoris. Pues también ya está con nosotras y nosotros aquí nuestro querido Federico Bonazo, músico, escritor, analista político y del proyecto El Juguete Rabioso, y le damos la más cordial bienvenida también. Muy buenos días, Federico. Violeta, te saludo con muchísimo gusto, buenos días. También a Lau, a Temoris, qué gusto ver a Ernesto, verte, estar compartiendo un ratito juntos, Ernesto. Mi admiración de siempre por la valentía de todos los que están ahí arriba de esos barcos en nombre de la dignidad humana, Ernesto. La verdad es que con la alegría de ver también que ahora hay un poquito más de apoyo, ¿no? De que estos barcos militares de la Armada de España y de Italia le van a poner muchísimo más difícil las cosas a un supuesto o a un posible ataque de Israel contra ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, mi querido Federico y Laura. Oigan, y perdón, yo me voy a tener que ir y me tengo que mover ya. Nada más comentaría y cerraría con esto. Que hoy me llamó el embajador de México en Israel, también como lo ha hecho con todos los compañeros y compañeras. El día de ayer se comunicó conmigo el de Grecia, hoy el de Israel, y básicamente es que están pendientes de la información que nos están manejando y que van a estar muy al pendiente de nuestra situación, que en el caso de la detención, pues que ya saben que van a perder comunicación todas y todos nosotros. Si se da la detención, vamos a perder comunicación. Y lo que nos dijeron aquí desde que inició la flotilla en Barcelona, pues aquí nada más se está ratificando y confirmando. Los que vamos a ser detenidos o vayamos a ser detenidos en el caso de que se dé, nos dan dos documentos, opciones para firmar. Uno, la deportación inmediata. Si firmas el documento donde aceptas una serie de irregularidades y responsabilidades, eh, te deportan de inmediato y no pasas
no pasa a mayores. Si no aceptas firmar ese documento, te quedas preso. Y puede ser de 3 días a 6 días o 7 días. Eso fue en las ocasiones pasadas con las flotillas. Ahora, con el amago que ha hecho mucho más radical y más beligerante que hizo el gobierno de Israel, pues ahora el planteamiento es que no saldríamos en más tiempo si, si no aceptamos firmar ese documento. Es un planteamiento que nos hicieron a todos los tripulantes desde que inició la flotilla y cada uno toma su decisión. No hay decisiones buenas o malas, es la decisión de cada quien. Algunos han ya dicho que van a firmar, otros tomamos la decisión, que es mi caso, no voy a firmar, no voy a aceptar un delito que yo no estoy cometiendo, y no acepto que se me deporte de esa manera donde yo me veo obligado a aceptar un delito que no estoy cometiendo. Así que eso abre la posibilidad de un juicio y eso obliga al gobierno de Israel a presentar argumentos y a nuestra defensa a presentar argumentos y que estos se hagan públicos. Así que también ahí hay un dilema en ese sentido y ese es parte de los escenarios que se tienen en el caso de que no sea cierto esta amenaza que han hecho a través del Parlamento, de algunos integrantes del Parlamento Europeo, de que van a atacar ya de manera directa hoy, mañana o pasado mañana, cuando ya estemos en aguas internacionales, que va a haber un ataque directo y frontal que incluso va a implicar hundir algunos embarcaciones de la flotilla, y ese es precisamente el comunicado urgente que está comunicando la Global Summit Flotilla y que ya se dio la conferencia de prensa. Hasta ahí yo es que me tengo que despedir, pero pues muchísimas gracias siempre por el acompañamiento, el apoyo y vamos a seguir reportando. Me da mucho gusto verte, Federico, Temoris, Laura, me da mucho gusto verte también. Gusto, Un yo también. fuerte abrazo para todos. Un abrazo, Ernesto. Gracias, Fuerza. gracias. Un muy grande abrazo y toda la fuerza, Ernesto, toda la fuerza. Aquí seguimos. Gracias, compañeros, Violeta. Gracias siempre a todo el Gracias, equipo Ernesto. Rompeviento. Gracias. Estamos en comunicación permanente ahí con la flotilla. Gracias, fuerte abrazo. Pues duro lo que viene, Lau, duro lo que se está comunicando, esta conferencia de Gracias, prensa. amigo. Cuídate mucho. Ay, se cortó, creo que se quedó congelada, Sí, Lau, se quedó congelada. y no sé Sí. qué pasó ahí. Creo que se repitió un bucle ahí. Sí. Pues Ajá. vemos ahorita qué pasó con Lau y entonces le damos la palabra a Federico. Federico, no sé si alcanzaste a escuchar este videíto con esta conferencia de prensa que ha dado ya la Global Summit Flotilla, advirtiendo de que vienen más amenazas o vienen más ataques ya directos y pues han fijado ellos un posicionamiento, pero también, como tú decías, viene ayuda, viene también esta ayuda por parte de España y la fortaleza también, o fortalecer la ayuda que ya había enviado Italia y los discursos que estamos escuchando en la ONU por parte de algunos mandatarios. Lau, te caíste de la conexión y ya no alcanzamos a escuchar al final. ¿Y estás de acuerdo? ¿Le doy la palabra a Fede o regresamos ahorita y regresamos ahorita contigo? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Fede, ¿qué decir sobre este escenario que estamos viendo? También comentábamos de este plan supuesto de paz de 21 puntos de Donald Trump. A ver, Lau, perdón que tome la palabra, que Internet te sacó de de la lista. Voy a intentar ser breve. No alcancé a ver el video de la denuncia, de la última denuncia de la flotilla. Quiero enterarme bien a fondo de qué se trata. Escucho a Ernesto decir que están estas amenazas de ataque y de un posible hundimiento de algunas embarcaciones. Si ustedes, compañeros, me pueden precisar exactamente de dónde viene esa información. ¿Es parte de un comunicado oficial del gobierno de Israel? Si No. quieren, si están de acuerdo, vemos este videíto Ajá. que tenemos. Perfecto.
que hace ratito presentamos y regresamos para comentar lo que nos parece muy, muy importante en esta recta final de la Global Summit Flotilla. Vamos a verlo y regresamos. La Flotilla Global Summit celebrará una rueda de prensa de emergencia tras recibir información creíble sobre un inminente ataque violento israelí. 25 de septiembre de 2025. ¿Para qué? Conferencia de prensa global de emergencia organizada por la Flotilla Global Summit, para alertar a la comunidad internacional de inteligencia creíble que indica que es probable que Israel intensifique los ataques violentos contra la flotilla en las próximas 48 horas, utilizando potencialmente armas que podrían hundir barcos, herir y o matar a los participantes. Los oradores informarán a los periodistas sobre estas amenazas, presentarán las últimas actualizaciones situacionales de la flotilla en el mar y harán llamamientos urgentes a los gobiernos y organismos internacionales para que intervengan y garanticen el paso seguro de la flotilla mientras trabaja para romper el asedio ilegal de Israel en Gaza. ¿Cuándo? Jueves 25 de septiembre de 2025, 3 p.m. CET. ¿Dónde? En el sitio de internet que aparece en pantalla. Oradores. ¿Por qué esto importa? Anoche, Global Summit Flotilla reunió información de inteligencia creíble que indica que es probable que Israel dirija ataques violentos contra la flotilla en las próximas 48 horas, incluido el uso de armas más pesadas que podrían hundir barcos y o causar lesiones y muertes. Dadas estas amenazas, el comité directivo de la flotilla ha tomado precauciones inmediatas para priorizar aún más la seguridad de los participantes. Los organizadores informarán a la prensa sobre la situación de seguridad, las implicaciones legales y el plan de la flotilla hacia adelante. Contexto legal. Los civiles que realizan misiones humanitarias están protegidos por los convenios de Ginebra y el derecho marítimo internacional. Cualquier ataque u obstrucción de Global Summit Flotilla constituiría una grave violación del derecho internacional y un desafío a la orden provisional de la Corte Internacional de Justicia que obliga a Israel a facilitar la ayuda humanitaria a Gaza. Antecedentes. La Flotilla Global Summit es una misión multinacional dirigida por civiles de más de 500 médicos, abogados, parlamentarios, sindicalistas y defensores de derechos humanos que entregan ayuda médica y alimentos a la población sitiada en Gaza. Los participantes han recibido una amplia formación en no violencia y están acompañados por embarcaciones de apoyo legal y médica para garantizar la transparencia y el cumplimiento del derecho internacional. Federico, buenazo, ese es el comunicado al que nos referíamos y es muy, muy importante también tenerlo en cuenta, esta información, pues que ya se ha difundido por inteligencia, se sabe que van a atacar a la flotilla y pues bueno, frente a eso, pues decimos hay que seguir alzando la voz, Federico. Por supuesto, este puede ser y cada vez adquiere mayor envergadura este acto de resistencia humanitario que representa la flotilla. Y sabíamos desde el principio que se podía complicar, todos los tripulantes están entrenados para las posibles complicaciones que pueden haber, y con complicaciones no usamos ningún eufemismo. Puede ser desde ataques con drones cuando están anclados en puerto, como ataques ya de otro tipo que pretenda hundir las embarcaciones. Este era un riesgo que se conocía y es el que hace que admiremos a todos y cada uno de los integrantes que están en esa flotilla, porque están realmente arriesgando la vida para marcar y dejar muy claro al mundo cuáles son las intenciones reales de Israel. Como si hiciera falta a ciertos sectores del mundo todavía darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en esa zona del planeta. Muy preocupante, un poco anima esta noticia de que Italia manda un buque o dos buques de guerra. Hay noticias encontradas, yo escuchaba a Ernesto decir que van a ser dos, entendía yo que uno venía a suplir al otro. En todo caso hay presencia de la Armada italiana, no por iniciativa de Meloni, que es, como sabemos, una persona de ultraderecha, sino por la presión que se ha ejercido desde varios ámbitos de resistencia
a favor del pueblo palestino dentro de la misma Italia, la de los estibadores genoveses y de otros puertos que realmente han amenazado con paralizar comercialmente el mercado marítimo en Europa si llega a pasarle algo a la flotilla. Por otro lado, Ernesto sugería una línea de análisis en la que no me voy a entrar ahora, pero que es bien interesante, que hay una armada que ha tomado la decisión de apoyar a la flotilla, no necesariamente alineada con las intenciones u órdenes de Meloni. Hay que estudiar esas situaciones interesantes. Por otro lado, hay que destacar que Sánchez mismo ha hablado, Pedro Sánchez, el presidente de España, ha hablado de que va a enviar también un buque naval de la Armada Española. Esto sin duda va a complicar muchísimo un plan de ataque de Israel, o en todo caso va a llevar a Israel, que sigue en un discurso abiertamente enloquecido de justificación del genocidio, a tener que calibrar mucho más cualquier posible acción violenta contra la flotilla. Eh, Llaman la atención, para no extenderme lo dejo acá como comentario, llaman la atención intervenciones en la ONU, no las que uno esperaba y que tuvieron más o menos impacto, pero que van en la línea correcta de denuncia del genocidio, como la de Petro, como la de Lula, como la de Boric, notable la de Boric, porque habla directamente de sentar en el banquillo de los acusados de las instituciones de justicia internacional al genocida Netanyahu. Pero más allá de eso que esperábamos, sorprende, por ejemplo, ver a un Felipe VI hablando de crímenes aberrantes, masacres que deben ser detenidas. Le diga o no genocidio, es muy importante esto, no porque a uno lo conmueva la posible sensibilidad del monarca español, sino porque esto habla de un cambio político. Ojo, tampoco echemos las campanas al vuelo. Este cambio político no necesariamente nos está diciendo que Europa va a intervenir en una acción directa para frenar el genocidio, pero sí habla de que hay una percepción directa en un liderazgo político europeo, al menos en Francia, al menos en España, eh, y estos episodios del gobierno italiano que no logramos todavía calibrar del todo en cuanto a impacto político, hablan de que hay una porción de esos líderes que ya no está dispuesta a quedar pegada históricamente al genocidio. Las imágenes y la evidencia incontrastable, terrible, las nuevas cifras que está manejando Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas, que hablan de que las cifras del genocidio son muy superiores a las que hasta ahora suponíamos. Ese es un dato que hay que, por supuesto, corroborar, hay que ver por qué la autoridad palestina no lo ha dado en primera instancia. Hay que entender la magnitud de esa denuncia porque de ser cierta, de corroborarse, estamos hablando también de una magnitud mucho más grande de este asesinato en masa, de este genocidio contra el pueblo palestino. Y ya no quieren varios líderes quedar pegados a esa parte de la historia porque van a recibir un repudio gigantesco. Ya estamos hablando de autoprotección de ciertos líderes, lo cual puede redundar en acciones más o menos eficaces para detener al delirante Netanyahu, que recibió todo el apoyo de los Estados Unidos. Ahí lo dejo. La situación amerita un monitoreo permanente en todos los ángulos, ¿no? de esta circunstancia. Lo que pasa con la flotilla, lo que ocurre al interior de Israel. Cuando uno lee el Haaretz, el periódico israelí, te das cuenta de que cómo crecen los objetores de conciencia, cómo crece un poco la conciencia al interior del mismo Israel, que es algo que, por supuesto, enciende la esperanza también en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por esta reflexión. Laura, pues estos discursos de la ONU que hemos visto desfilar a varios de los mandatarios del mundo, pero también el posicionamiento que ha tenido México en la ONU a través de el canciller, también habría que rescatarla, un posicionamiento pues ya hablando del genocidio, pero bueno, los otros, ¿cuál te ha parecido, Laura, que también está marcando ahí un punto de inflexión en la ONU y que también, digo, explica en este contexto de genocidio, pues varios elementos clave? Sí, mira, definitivamente, ¿no? Me parece como realmente en la Asamblea General de la ONU, pues se ve con claridad cómo ciertos mandatarios, pues utilizaron esta tribuna para reforzar pues sus agendas autoritarias, ya lo dijo Tem, ¿no? Estos discursos tienen rasgos comunes, ¿no? Donde ponían
el interés nacional, el nacionalismo por encima de todo y despreciaron problemas globales como la crisis climática, ¿no? Y bueno, incluso estos acusan a la ONU y a los tratados de ser burócratas corruptos cuando realmente, sobre todo con el tema de la migración, ¿no? Sin embargo, pues yo incluso los veo tibios, ¿no? Totalmente tibios a la ONU. Sin embargo, sí me parece que es peligroso que tomen estas tribunas y estos espacios, pues para normalizar el lenguaje de la exclusión, que no es otro, que para mí raya totalmente en el fascismo, ¿no? Donald Trump, pues evidentemente es el discurso más representativo de estos mandatarios que utilizaron la tribuna para destacar sus agendas autoritarias, donde habló pues del cambio climático, que es un tema recurrente, ¿no? Y lo llama el mayor engaño de la historia, incluso burlándose ante el mundo de problemas que realmente pues deberían estarnos importando. Pero me parece que tal vez lo más preocupante, incluso por encima del tema del cambio climático, pues sí es el tema de la migración, ¿no? Porque fue retomada por otro tipo de mandatarios y bueno, sigue en esta narrativa que no cambia realmente y que esta sí nos impacta directamente a México, ¿no? Aunque habla del caso europeo y dice que pues está devastando por sus políticas migratorias, pues otra vez, ¿no? Repite estas falsedades que tienen que ver con incidentes mínimos sobre el tema de los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Como los acusa absolutamente a todos de criminales, ¿no? Como te digo, es realmente algo mínimo en Estados Unidos, no todos los criminales cometen delitos de alto impacto. Sin embargo, pues su intervención sí se convierte en un catálogo para mí de lo que significa pues esta derecha autoritaria, ¿no? Este nacionalismo, este miedo al migrante, este desprecio a la cooperación global y pues este victimismo teatral que también ha replicado Israel constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que te digo, ¿no? Lleva a que otros líderes como Víctor Orbán, me parece que se pronuncia, de Hungría, quien también pues dice, ¿no? Básicamente habló de blindar estas fronteras y restringir estos derechos, que es el derecho a la migración y a los derechos humanos, pues en nombre de esta supuesta identidad nacional. Y aunque el tono de este tipo de mandatarios europeos realmente es un poquito más tranquilo que el de Trump, realmente la receta es la misma, ¿no? Van a sembrar desconfianza en la cooperación internacional y a reforzar pues esta lógica de un Estado fuerte contra los otros. Entonces, bueno, realmente, aunque son discursos que parecían un poco moderados, pues realmente siguen empujando hacia este autoritarismo mundial, ¿no? En contraste, obviamente, que fue lo que resalta con discursos como como el de Gustavo Petro, bueno, que denuncia el genocidio contra Palestina, que señala la complicidad de Estados Unidos, de Israel, que habla incluso de este tema que nosotros hemos estado tratando aquí en Rompeviento, que es el tema de pues los ataques de Estados Unidos en el Caribe, particularmente en Venezuela, que aún no han sido aclarados realmente y no sabemos quiénes son las víctimas de estos atentados, que al final son eso en Venezuela, a los lancheros. Pues bueno, me parece que al igual que Colombia, varios países dan un paso histórico, Inglaterra, Canadá, Australia, Francia, Bélgica, y otros un poco más pequeños, ¿no? Como Malta y Andorra, que finalmente reconocen a Palestina como Estado, ¿no? Estos se suman a los 150 países que ya lo habían hecho en en los últimos meses, ¿no? Entonces, pues si bien este gesto no detiene el ataque de Israel sobre Palestina, por lo menos sí empieza a romper el cerco del silencio en foros internacionales y bueno, finalmente empieza a colocar a Palestina en el mapa político mundial. No es menos, como te digo, tampoco es menos, digo, es un poco un tema mucho más banal, pero por ejemplo, por primera vez en la historia, en los concursos estos de Miss Universo, pues Palestina va a tener una representante, ¿no? Entonces, ir abriendo cancha en este tipo de foros internacionales me parece que va abonando en el reconocimiento. Entonces, pues bueno, a mí me gustó mucho una frase, me quedaría que una frase de Petro, ¿no? Él habló algo así como que era la hora de la espada, ¿no? Llamando a que los países pues se armaran para reconocer a Palestina. Entonces, pues bueno, vimos un contraste brutal, ¿no? Por un lado, estos mandatarios que
Lo utilizaron el espacio para normalizar el miedo, el odio y su egoísmo nacionalista. Y por otro lado, pues bueno, estos países que buscaron abrir al menos, aunque sea que algunos han criticado, ¿no? Discursos tibios con el tema palestino, pero por lo menos empiezan a abrir estos caminos de la solidaridad. Entonces, pues bueno, me parece que es el claro ejemplo de lo que está pasando y de la polarización que se está viviendo a nivel mundial con este tipo de temas tan delicados que deberían estar trascendiendo políticas y fronteras. Muchísimas gracias, Lau. Sí, este recorrido amplio que haces de estos temas me parece bien, bien interesante. El posicionamiento de Donald Trump sobre el cambio climático, que también eso ha resaltado mucho, y también esta situación del tema migrante, que es fundamental, como tú lo estás comentando. Y también, Temoris, y vamos hacia eso, lo que decía Laura sobre el amago y el ataque que hay hacia América Latina, en particular la discusión que ha habido en la ONU sobre estos misiles que se han lanzado a las lanchas en Venezuela o las lanchas de Venezuela que provienen de Venezuela, y pues que también eso ha generado parte de la discusión en la ONU, Temoris. Bueno, ha tenido esta postura muy firme de Petro. También el discurso de Petro es de destacarse porque es uno de los más sólidos que hemos visto en esta Asamblea General. Y que es de defensa en general de América Latina. Sabemos que Petro ha tenido bastantes desencuentros con Maduro, pero y muchos hemos sido críticos de la forma en que, por ejemplo, realiza sus procesos electorales allá. Pero ese es un problema de latinoamericanos. Ese es un problema que se tiene que resolver en América Latina, y la intervención de Estados Unidos en todos y absolutamente cada uno de los casos siempre ha sido nociva para los pueblos a los que dice ayudar y para la gente a la que dice ayudar, y muy beneficiosa para sus intereses. Peor, sí, en el caso de Trump, es increíble que la derecha mexicana esté invocando, rogándole a Trump que intervenga en los asuntos mexicanos cuando están bombardeando lanchas y asesinando a gente y presumiéndolo con todo el descaro y la sangre fría. Entonces, eso es muy importante. Pero yo quería comentar algo sobre el tema que tratamos antes, ¿no? El tema de la flotilla. Sí. A mí me preocupa mucho, o sea, efectivamente, ya nos dijo Ernesto, la decisión que va a tomar, bueno, que ya tomó, y que es muy delicada, es muy importante, es muy valerosa, pero sí tenemos que preocuparnos mucho porque ya los israelíes han dicho que se van a ensañar con los integrantes de la flotilla, que se caen en sus manos. Esto de los buques, bueno, primero, el buque español. El gobierno de Sánchez ya se había venido desmarcando de la postura de Estados Unidos desde hacía tiempo, y poco a poco ha sido más vocal y usó la palabra genocidio junto con Irlanda, Eslovenia y algunos más chiquitos, pero fueron los primeros países europeos que empezaron a denunciarlo y a activarse al respecto. Y a mí me parece bastante más creíble e importante, y por lo tanto que tenga consecuencias, este envío del buque español. Un buque español en el que, por cierto, podrían ir diplomáticos mexicanos. México no puede enviar de pronto al buque Cuauhtémoc volando al Mediterráneo Oriental, no nos da tiempo. Pero sí podríamos negociar con el gobierno español algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, que un equipo diplomático, una representación diplomática mexicana vaya en ese buque. Si ya salió, los pueden recoger en Mallorca, en Sicilia, en Creta. Hay opciones a donde se trasladen por vía aérea. O si es un buque militar que no admite a civiles o en condiciones difíciles, si no van diplomáticos ahí, sí darle algún tipo de representación también para México, que podría ser también junto con otros países como Colombia o Chile. Cuando un país rompe relaciones con otro, por ejemplo, con México cuando rompió relaciones con Ecuador, la costumbre es que otro país, un tercer país, en este caso Suiza,
asumen la representación de México ante el país con el que rompió relaciones. Yo me pregunto si existe alguna forma, si se puede buscar alguna fórmula para que ese buque de la Armada Española no solamente represente a España, sino también represente a México represente a Colombia, a Chile, por lo tanto acuda en defensa de los ciudadanos de esos países y no solamente de los españoles. Yo creo que le daría muchísimo más peso a la tarea que va a desempeñar ese buque. No tengo ninguna confianza. Antes del programa estuve platicando con Ernesto sobre esto. Él creo que tiene más esperanza, pero yo lo veo complicado. Estos buques italianos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presidenta del Concilio, es el título oficial, acaba de declarar, acaba de llamar irresponsable a la flotilla. Y esto hace unas horas. Dijo que el objetivo verdadero de la flotilla era crearle problemas al gobierno italiano. Y limitó el papel que pueden jugar estos dos buques italianos. El periódico El Manifesto lo pueden ustedes ver en mis redes porque lo acabo de compartir, termina hace un rato. El periódico italiano El Manifesto hace el contraste, dice, el buque español desempeñará tareas de protección, los buques italianos de observación. O sea, porque también dijo la primera ministra, no nos vamos a meter en una guerra con Israel. Entonces yo, la verdad, bueno, cree Ernesto que hay una disensión, que la Armada italiana no está de acuerdo con la primera ministra y que por lo tanto estos buques podrían tener un papel más relevante que el periódico El Manifesto les está viendo. Pero yo veo muy difícil, no tengo antecedentes de que la Armada italiana se rebele ante su gobierno, el de Meloni o el que sea, y menos que lo haga en defensa de los izquierdistas. Este es el ejército italiano. El ejército italiano jamás se ha caracterizado por proteger activistas de izquierda, los odian, los reprimen. Es el mismo ejército, es la misma armada que hostiga a los barcos de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo y que a veces impide que algunas de esos barcos con migrantes lleguen a los puertos y por lo tanto se hunden. Entonces yo no tengo ninguna confianza y por lo tanto creo que no debería darnos ningún descanso. Yo no confío en los buques de Italia, ni tampoco creo que un buque, el de España, pueda impedir los ataques contra 50 navíos que van en la flotilla. Y se enfrenta a la Armada de Israel, que es mucho más que un buque. Entonces, pues yo creo que no podemos descansar. Esto no representa para mí ningún alivio y sí mantengo mi preocupación porque las cosas están muy peligrosas y van en serio. Sí, van en serio, como tú dices. Muchísimas gracias, Temoris. Federico, sabemos que tienes que irte antes de esta mesa. Muchísimas gracias. Te damos la palabra para que tú cierres con una reflexión. Había otro tema, no sé si quieres abordarlo o cerrar sobre esta temática que estamos abundando, Fede. No, pensando en voz alta con ustedes, porque todavía la información es confusa. Desde luego coincido con... Gracias, Violeta, antes que otra cosa. Sí, una disculpa de que hoy tengo que irme un poquito antes. No, desde luego que no puede haber una acción militar sin el permiso o una orden directa de la jefa de las Fuerzas Armadas italianas, que es la primera ministra Meloni. Eso, por supuesto, que no puede estar ocurriendo. Lo que podría estar ocurriendo es que hay ciertas tensiones políticas internas que han obligado a Meloni a tomar esta medida. Con respecto a lo del barco que envía o enviará, porque todas estas son noticias que están muy en el aire aún, lo dijo Sánchez ayer, pero todavía no vemos o no nos ha mandado Ernesto un video de un buque español de la Armada Española que los esté acompañando. Yo considero ahí, pero por pura intuición, sin ningún expertise y mucho menos el que tiene Temoris sobre lo que ocurre en la región,
que se le va a complicar mucho más un ataque aéreo directo sobre la flotilla de Israel si hay un buque español allí, porque eso es desatar un hecho de guerra. Me parece que es una maniobra que realmente cambia el panorama, me refiero a la presencia de estos barcos navales ya de gobiernos europeos y no de civiles. Cambia bastante el panorama. Cuando digo cambia bastante el panorama, y repito, estoy pensando con ustedes en voz alta, aún me falta mucha información para ofrecerle a la audiencia de Rompeviento en este asunto bien concreto de los navíos, un análisis mucho más sustentado en evidencia y en información, pero por lo que uno a priori puede ir calculando, me parece que cambia un poco las reglas del juego. En cuanto a los peligros que se ciernen sobre la flotilla, directos, de amenaza a la vida de los tripulantes, esto no quiere decir que no pueda suceder, ¿eh? Esto no quiere decir que no pueda suceder y que la flotilla sea el desencadenante de un hecho trágicamente histórico. Esto otra vez lo digo con toda la serenidad posible que la situación amerita, sin querer caer en alarmismos, pero sin querer caer en inocencias. O sea, entendemos lo que es el gobierno genocida de Israel, que no ha reparado, y esto mucho antes del 7 de octubre, en asesinar funcionarios de Naciones Unidas, activistas estadounidenses que querían parar destrucciones de escuelas, las han pasado con bulldozers por encima, han asesinado médicos, han asesinado periodistas a mansalva, es decir, son capaces, por supuesto, de atacar directa y físicamente a la flotilla, esté o no un buque de guerra de otra nación europea acompañándolos, pero me parece que ya el costo político y entraríamos casi en una situación de guerra. O sea, ¿cómo respondería España si cae un misil cercano a un barco de ellos? O sea, aquí se complicaría mucho la situación. Eh, y podríamos estar presenciando un hecho que marcara un involucramiento de otras naciones a otro nivel, que por otro lado uno no ve cómo se va a detener el genocidio, ¿no? Cuando pensamos cómo se va a detener concretamente el genocidio, todo el mundo entra en especulaciones. Petro hablaba, y esto muy bien lo señalaba Laura, ¿no? Ahorita, habla de pasar a otro tipo de acción. El eufemismo de la espada, ¿qué significa? Significa que si no hay una contención militar, estos tipos no van a parar. Claro. Hay países que están ofreciendo fuerzas militares para intervenir. La ONU debería poner a sus cascos azules ahí. Claro que nos va a poner si en gran parte son financiados por un gobierno cómplice como es el de los Estados Unidos. Es decir, el mundo se enfrenta a una disyuntiva muy grave, que es cómo se detiene el genocidio. Después está una discusión importantísima, que es qué ocurre con el pueblo palestino, porque eso es clave. La solución de los dos estados es a todas luces insuficiente y está llena de tonterías. Que dos estados significa que haya un estado, a pesar de lo que dice Abbas, el líder de la autoridad palestina, que dice, no, renunciaríamos nosotros a tener un ejército. Declaración que pasa ahí, que entre las tantas que vemos cuando leemos las noticias de lo que está ocurriendo en esa región del mundo. Es decir, ¿qué significa eso? Que la solución de los estados, ya habría una porción palestina que estaría de acuerdo en que la solución de los estados, de los dos estados, implica que la nación palestina, el estado palestino, no pueda tener un ejército para defenderse. Entonces, hay una serie de problemas cuya solución realmente no aparece a la vista. Pero el primero y más urgente es detener el genocidio. ¿Cómo se va a detener? ¿Con acciones diplomáticas? Bueno, de entrada debería haber muchísima más acción diplomática y bloqueo económico total y absoluto a Israel. Esa es la única manera en este momento, la única medida concreta que llevaría a intentar parar el genocidio del pueblo palestino. Eh, Vamos a ver, los próximos días serán muy importantes. Entiendo que Netanyahu va a hablar, que está viajando, está evadiendo espacio aéreo europeo para poder llegar a las Naciones Unidas, donde Estados Unidos, sin hacerle caso a las instituciones de justicia internacional, no lo va a detener, no lo va a meter preso y le va a dar la tribuna de las Naciones Unidas para que este asesino en masa pueda expresarse libremente. Estamos viendo un estado de delirio de la humanidad en el siglo XXI, un estado de descomposición de nuestras instituciones, de absoluta confusión. La ultraderecha ahora está atacando al rey Felipe VI, lo cual a uno, por un lado, le causa cierto regocijo o gracia, pero el escenario en el que se da este ataque
no permite casi broma alguna, que es el del genocidio. Es decir, ¿qué tanto van a empezar a revertirse aquellas alianzas fundamentales que sostenían a Israel? Esa es la gran pregunta que está sobre el aire. Les dejo un abrazo muy grande. Cometo la enorme grosería después de haber mandado semejante choro, tener que retirarme. No, no, no te vamos a dejar que te vayas después de esto. No, no, no es cierto. Violeta, Muchísimas gracias. Lau, un abrazo súper, Dios, súper. amigo, un abrazo enorme, Abrazo, gracias. Fede. Chao, que esté muy bien. Gracias, Federico, muchísimas gracias. Lau, te damos la palabra para cerrar sobre este tema o para iniciar el otro tema también, Lau. Pues vamos a saltar de uno de gran complejidad, que me parece que tenemos el corazón puesto en la flotilla, pues miles de personas en el mundo, y pues estamos con una situación de mucha preocupación frente a lo que ustedes comentan, ¿no? Si ha matado, asesinado el gobierno de Israel a 680,000 personas, ¿por qué se va a detener con la Global Summit Flotilla? Esa es una preocupación real y que pues realmente estamos en alerta máxima, Lau. Pero bueno, no sé si quieres cerrar con este tema, con los discursos que tú haces, una síntesis extraordinaria de varios temas e iniciar con el otro, que son las demandas que tiene Salinas Pliego en los Estados Unidos, Lau. Sí, definitivamente, Bio, voy a brincar a otro tema, pero que se conecta con los proyectos de ultraderecha también y con este tipo de personajes siniestros, ¿no? Y bueno, Ricardo Salinas Pliega, pues una nueva demanda en Estados Unidos, es decir, no es una demanda nueva, pero el día de ayer amanecimos con la noticia de que había pagado 25 o habría pagado 25 millones de dólares para evitar ser detenido en Estados Unidos, lo que evidencia pues un patrón de conductas irregulares, desleales, históricas en Salinas Pliego, ¿no? Ya lo hemos platicado, me parece, en otros espacios. Esto no viene de Ricardo Salinas Pliego. Recordemos que desde el abuelo, que era dueño de mueblerías allá en el norte de México, pues el señor ya era usurero, ¿no? Y ya era tramposo. ¿Cuántas escándalos, cuántas denuncias no hemos escuchado de Ricardo Salinas Pliego traicionando a sus socios, ¿no? Hemos hablado de muchos casos, pero este es el último. Mira, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada, ¿de qué va el caso en Estados Unidos, no? La justicia estadounidense coloca a Ricardo Salinas Pliego, ahora sí que en el banquillo de los acusados, como se ha intentado en México, y aquí no puede acusar de persecución ideológica ni de que quieren destruir su nuevo proyecto de nación, sino por un desacato judicial, porque ¿qué es lo que hace este hombre? Utiliza una red de empresas que incluyen Grupo Salinas, Electra, Banco Azteca, incluye abogados como Francisco Borrego, que es uno de los grandes operadores en el tema de los litigios de Salinas Pliego y en muchas demandas judiciales, los utiliza para hacer maniobras. Es decir, es que no quiero caer como en tecnicismos muy grandes, ¿no? Pero maniobra para esconder activos a la empresa AT&T e impedir que esta, pues pudiera cobrar lo que legalmente le gana en este litigio pues a Grupo Salinas, ¿no? Se habla de que hizo pues transferencias millonarias de dólares a cuentas en México después de perder un juicio contra AT&T para así ocultar acciones de Electra, no entrega documentación que se requería en el juicio e incluso hasta bloqueos judiciales, ¿no? Entonces, bueno, realmente por estas acciones es que la Corte de Nueva York, la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de una corte normal, declara que Salinas Pliego y sus empresas pues desacataron, digamos, y cometieron todos estos delitos y les impone una multa por 20 millones de dólares. Más aparte, más o menos 1,5 millones, me recuerdo un poquito más o menos, de los gastos que han pues invertido en todos sus abogados para tratar de ganar este litigio en contra de Ricardo Salinas Pliego. Algo que a mí sí me parece muy interesante es que casi no vemos en estas demandas judiciales el nombre como tal de Ricardo Salinas Pliego. Incluso él ha dicho en otras ocasiones que las demandas son contra sus empresas y no contra él. Es una de las pocas donde yo he visto su nombre completo en una demanda, no en los actores involucrados. Entonces, ¿qué es lo que hace Salinas Pliego? Es que decide no pagar estos 20 millones. ¿Qué es lo que sí hace?
apela. Entonces, la jueza, según lo que se puede leer en los documentos, le había dicho que si después de 14 días del mandato de pagar estos 20 millones de dólares, él no pagaba, podía ser detenido por las autoridades. Si bien no sabemos si hubo una orden de detención en contra de Ricardo Salinas Pliego, lo que sí hizo fue presentar una fianza de 25.2 más o menos millones de dólares a través de una aseguradora llamada Great Midwest Insurance, que está en Texas y que se dedica a eso, ¿no? A pagar fianzas de millonarios. Entonces, pues en la práctica un poco lo que haría esta fianza es congelar el proceso. Y entonces Salinas Pliego dice, bueno, sí tengo buena voluntad, jueza, y aquí te dejo este dinero para que veas que no es que no quiera pagar, pero pues es que estoy apelando. Sin embargo, pues es lo que hace Salinas Pliego, no es una historia. Me recuerdo un poco, creo que la estadística era como 2,000 recursos judiciales en México que había dicho Matthew Tourette en su libro de Salinas Pliego que Ricardo Salinas Pliego había interpuesto en los últimos años, ¿no? Entonces, esa estrategia de mover recursos, de litigar hasta el cansancio para tratar de cansar para tratar de, sí, de desgastar a estos competidores o estos ex socios y apostar a la dilación de estos recursos judiciales como estrategia pues de poder, ¿no? De Salinas Pliego. Entonces, lo que vemos es un patrón. Yo creo que realmente el caso en Estados Unidos lo que hace es seguir evidenciando que Salinas Pliego se presenta como un empresario súper patriota, súper ahora que trae su proyecto político que quiere ser presidente, como un empresario súper honesto, pero realmente lo que se revela tanto en tribunales mexicanos como en tribunales extranjeros es que siempre queda exhibido como un hombre pues desleal, como un empresario tramposo, mañoso, que desacata órdenes judiciales, que traslada activo, que bloquea procesos legales en ambos países. Así que, bueno, realmente es Ricardo Salinas Pliego evitando enfrentar las consecuencias de sus actos históricamente y el equivalente siempre a blindarse con su chequera, pues para no acatar estos mandatos de la justicia. Entonces, yo es ahí donde me pregunto cómo este actor hace una semana se tomó una foto con pues con toda la derecha mexicana, tratando de impulsar un proyecto político con el que trata de hacerle competencia a otros actores políticos que ya daban risa, como Claudio X González. Ahora él trata de emprender este nuevo proyecto con todo este tipo de antecedentes mañosos, desleales y tramposos, ¿no? Como que no tiene absolutamente ningún sentido para mí. Pues que se atreve a impulsar este tipo de proyectos. Ahora, el día de ayer yo publiqué unos documentos porque él decía que todo era una estrategia de Morena para desacreditar su movimiento político. Yo voy a la corte, busco estos documentos judiciales y encuentro los documentos de la póliza de 25, de la fianza de 25 millones de dólares e incluso, bueno, revelo el nombre de esta compañía que lo está financiando, ¿no? Para este proceso judicial en Estados Unidos. Va y me dice que es falso, dice que todo es falso, que estoy tratando de desacreditar su proyecto político y a mí me da mucha risa porque los documentos no mienten, están ahí, están en un buscador judicial que es público para toda la gente. Y no solo viene ese proceso judicial, sino que vienen muchos otros procesos que ha dilatado en Estados Unidos Ricardo Salinas Pliego. Entonces, bueno, hoy amanecí con la noticia que dice que los hice en Photoshop para desacreditar este movimiento. Bueno, fuera, ¿no? Que tú y yo no me quedé en el Paint, en el PowerPoint, imagínate que yo voy a poder usar Photoshop. Pero La- es que Qué bárbaro. se dice que lo hiciste en Photoshop, tendría que demandarte por Claro. falsificación de documentos. Obviamente no lo va a hacer, pero así es de bocón. Exacto, exacto. Pero lo que hace es que te despierta a todos, a los sobrinos, a los believers, como le decían a los fans de Justin Bieber, que creen todo en Ricardo Salinas Pliego. Y pues bueno, de ayer a hoy, de mugrosa, de pobre, de chaira, de hambreada, no me han bajado, pero los documentos están Ahí ahí. está. Ahí están. Pues sí, eso es lo contundente, Lau. Los documentos ahí están y diga lo que diga, pues ahí están estos documentos oficiales, pues estos 25 millones de dólares que pagó para no ser detenido. Temoris, ¿qué reflexionar sobre esto que nos comenta Lau y además este ataque, otro ataque ahora nuevamente a Lau? Pues sí, híjole, Somos clientes, Tem, de las funas en Twitter. mejor deberíamos dedicarnos a otra cosa. Yuya ha hecho mucho dinero y no se mete en tantos problemas. Hay que pensarlo. Este,
Oye, bueno, a ver, esta foto, ¿no? O sea, todas estas personas, fundamentalmente empleados de Salinas Pliego, pues que no tienen mucha dignidad, porque saben que trabajan con un hombre que gusta de humillarlos. Así funciona él, se nota con gente que no conoce, a la que ataca en redes sociales, como es el caso de Laura. Pues imagínate si eres su empleado, cómo te trata. O sea, las cosas que cuentan de él son horrorosas. Y es gente cuya dignidad llega tan lejos como para vivir bajo la suela de Salinas Pliego. No les envidio su condición. Pero también hay otros. Estaba María Amparo Casar, que no sabemos si ya va a cambiar de referente de Claudio X a Salinas Pliego, o hay algún tipo de acuerdo en donde Claudio X le dice a Salinas Pliego, pues tú vas, y mira aquí va María Amparo en mi representación. Estaba Leonardo Curcio, Kurchenko, es gente que se dice inteligente, que se dicen analistas, que se dicen demócratas, liberales, y se van a poner ahí al servicio de Ricardo Salinas Pliego, el que así como ataca, o sea, a ti te está yendo bien, Lau, porque, por ejemplo, en ese tweet que hizo contra tres periodistas mexicanas, las insulta de una manera, o sea, bajísima el tipo, o sea, ¿qué hace María Amparo Casar apoyando a un misógino descarado vulgarzote como este? O sea, eso es como para, o sea a mí me parece que la señora se humilla horriblemente al tomar como referencia política para la presidencia de México a Salinas Pliego. Tem, ahorita me recuerdas antes de terminar la transmisión que cuente algo de María Amparo Casar de cuando trabajé ahí para que veas cómo ella se humilla, pero ella humilla. Ahora les cuento. Y luego, pero también todos estos que dicen que se está viendo el país al diablo y que viene la dictadura, quieren poner o sea, se ponen a un tipo que dice que este movimiento que se está inventando para llevarle a la presidencia, que es una escudería y él es el dueño de la escudería. O sea, no es un movimiento democrático, no es un movimiento donde todo el mundo tenga voz. Eso, o sea, está inventándose como él lo ha manejado siempre. ¿No? O sea, él es el dueño y los demás hacen lo que él dice. A eso va María Amparo Casar, a eso va Curcio, a eso va esta gente que se está arrastrando contra él. Creen que puede ser la alternativa. Uno, que, bueno, se dice perseguido por el gobierno de México porque le quieren cobrar impuestos que no debe. Entonces también hay que creer que lo persiguen sus inversionistas, sus acreedores, porque también le quieren cobrar cosas que el pobre señor no debe, y también lo persigue AT&T, a quien le vendió esa telefónica de manera fraudulenta, porque el pobre señor de azul, que todo el mundo lo persigue también el juez de Nueva York, y todo el mundo lo persigue al pobrecito, al pobre niño rico, que nunca ha hecho nada mal. O sea, están proponiendo para la presidencia de México a un tipo que es todo un delincuente. Y quieren que, o sea, esta es realmente su alternativa. ¿Qué tan lejos, para qué tanto les va a dar? La revista Forbes dice que en un año perdió el 60% de su fortuna y todavía no paga todo lo que debe. No paga como 4,000 millones de dólares en impuestos, no paga los 500 millones que les debe a sus acreedores, el dinero que le debe a AT&T. Pues ¿cuánto le va a quedar? ¿Cuánto creen ellos que va a tener él para impulsar este movimiento? Entonces, bueno, pues es una vergüenza él y son una vergüenza todo lo que lo sigue. ¿Creen que puede ser como un Bolsonaro o como un Milei o como un Trump? Como un Pero Trump. hay una diferencia fundamental. Por todos los problemas que estos señores hayan tenido en sus países adentro, siempre pudieron hacerse las víctimas y decirse perseguidos adentro de sus países. Pero Ricardo Salinas no solamente tiene problemas legales graves por sus incumplimientos y sus mentiras y sus engaños en México, los tiene también en Estados Unidos. Es difícil que Ricardo Salinas les diga a los gringos, como ha intentado hacer, es que me persiguen en México
Bueno, tampoco les paga allá y los jueces de allá también lo están procesando. Entonces, pues bueno, pues como para alternativas solamente es el desastre en el que están. Y ya para terminar, un comentario decía Rosamela Duarte, que siempre nos acompaña, en un mensaje, en un comentario en el chat. Se preguntaba si la presidenta de México es parte de la comunidad judía secular en México o no. Yo quisiera nada más comentar cómo funciona eso. La comunidad judía, pues es un conjunto de instituciones que agrupan a personas de distintos orígenes que se agrupan en una cosa que se llama Comité Central Judío, que es sionista. Hay muchas personas judías mexicanas que, siendo judías, jamás han pertenecido a la comunidad judía, ni pasan por sus instituciones, y que se han mantenido muy lejos de todo esto. Y también hay personas judías mexicanas que sí crecieron porque les tocó así, porque sus familias eran parte de la comunidad judía y iban a esas instituciones, que han roto con la comunidad judía o que están rompiendo con ella precisamente por el tema del genocidio, porque no pueden soportar que este comité central y esas instituciones pues sean abiertamente promotoras de lo que está haciendo Israel en el genocidio. En el caso de la presidenta de México, su familia jamás perteneció a la comunidad judía y jamás fue religiosa. Tienen un origen judío en Europa, pero nunca han pertenecido a la comunidad judía ni han sido religiosos. Muchísimas gracias. Tenía aquí el micrófono apagado. Gracias, Tem. Muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando. Lau, ¿con qué cerrarías? ¿Nos quieres comentar esta anécdota? Por favor, compártenosla. Y toda nuestra solidaridad, querida Sí, Lau. ¿no? Ay, ya, muchas gracias, Bio. Ya, de verdad que ya se me está ahora sí curtiendo. Me acuerdo mucho cuando me pasó la primera funa que Tem me dijo que se me tenía que hacer la piel más dura. Yo ya llevo como 50 desde entonces, amigo, tomándote la palabra. Oigan, una cosa muy personal con María Amparo Casar que nunca he platicado, y no lo voy a platicar con tanto detalle, pero como quiero mucho a mi Oh, público de no, Reviento, bueno, es que es queremos largo, el pues ya no chisme. alcanzamos, amigos. Si es más algo que pasó. Algunos de ustedes saben que yo trabajé un tiempito en una misma oficina con María Amparo Casar. Yo recuerdo que a mí me habían extirpado un tumor de un seno. Fíjense para que vean también la calidad moral de la gente. Es que también es importante reconocer la calidad de la gente, ¿no? También se nota en sus, en su ser, ¿no? A mí me habían extirpado este tumor, yo me fui a mi operación y cuando regreso, pues asumo, no lo sé, ¿eh? Porque yo recuerdo que en ese entonces, se los juro que pesaba como 49 kilos. Traía una blusita rosa de cuello después de mi operación. Llegué y recuerdo mucho el desprecio con el que me miró. Volteó María Amparo Casar y me dijo, estás gorda, engordaste. Después Wow, de una cirugía de un tumor, de una extirpación de seno, wow, eh, qué fuerte. y yo pesaba en ese entonces 49 kilos. Yo recuerdo que me fui al baño a llorar. O sea, imagínense la carga emocional que tú traes. Yo estaba esperando mi biopsia. Terrible, terrible historia que nunca voy a olvidar. Y ya de ahí yo dije, wow, esto retrata a la gente, retrata sus sentimientos. Supongo que los empleados de Grupo Salinas deberán tener muchas otras historias con Ricardo Salinas Pliega, pero los retrata este tipo de anécdotas de pies a cabeza a estos personajes, ¿no? Sí, tremendo lo que nos estás contando, Lau. Tremendo, tremendo. Ujú. Ay, ay, ay. Pues, bueno, sí, sin palabras, sin Ni qué palabras. decir, ¿no? Claro, sí, 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 pero así terribles. Pero bueno, los quiero mucho. Te envío a todos un También abrazo nosotros enorme les a toda la queremos muchísimo. gente. Gracias a esta Oye, queridísima Mesa nada más un último Imposible. comentario, Violeta, también sobre Adelante. el tema de la comunidad judía. Esta comunidad no quiere mucho a las personas judías mexicanas que no pertenecen a la comunidad, que no reconocen su autoridad y que no siguen sus, sus directrices y que no se ajustan al sionismo y que no apoyan a Israel. Y en el caso de Shimon, no solamente no la quieren, la aborrecen a Claudia Sheinbaum. A la comunidad judía mexicana, al Comité Central, le hubiera encantado que uno de los suyos llegara a la presidencia de México, pero finalmente llegó una judía que no los pela, que no les hace caso. Las razones por las cuales el gobierno de México
no es más activo, no es tan activo como quisiéramos en el combate al genocidio, en la denuncia del genocidio, deben encontrarse en otro lado, no en las personales de la presidenta, que como mencionaba también alguien hace un momento en el chat, en 2009 publicó una columna que se llama Hoy salvar al mundo es salvar a Gaza. Ujú. Esas tienen que encontrarse en la geopolítica, en los problemas del gobierno de México, en otro tipo de presiones que seguramente hay, pero no en el origen o la adscripción que se hace de la presidenta Sheinbaum. Pues muchísimas gracias a esta queridísima mesa imposible que es posible y luego a la mitad ya no es posible, pero bueno, gracias, Lau, gracias, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Fede y gracias, Temoris, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Violeta, te abrazo, Lau, qué mala onda, pero pues sí, hay que endurecer la piel. Sí, amigo, Gracias. ya siguiendo tus tips. Bye. Estamos con Lau, así es que fuerte abrazo, Lau, estamos contigo, fuerte abrazo. Híjoles, tremendo la anécdota que nos contó ahorita la querida Laura Sánchez Ley. Tremendo, sin palabras, en verdad, nos dejó con esta anécdota después de que le extirpan un tumor de un seno y ese comentario. Qué brutal. Y, como dice Ernesto, la dibuja de cuerpo entero. ¿Quién es? ¿Quién lo emite ese comentario?